Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Fernando, primero, diálogo. La Iglesia Católica ayer anunció, y el domingo, Fernando, que empezamos la segunda fase. Vamos a entrar en la segunda fase, pero establece que se necesita un balance de la primera fase por los que participaron y abre el proceso a la segunda fase, en donde a la mesa irán los que de una u otra forma tienen que ver con temas importantes, como los empresarios del agro, la medicina, en fin, para la búsqueda entonces y discusión a fondo de toda una serie de temas. La Iglesia considera que debe haber una transición, que debe haber un esquema de trabajo, pero también coincido con la Iglesia en que el diálogo de Penonomé, como todos los diálogos, son fundamentales, sobre todo en tiempos complejos como estos. Observe el mundo para que tenga una idea completa de él y después vea lo particular. En el mundo, el primer ministro de la India dijo que estos son tiempos de guerra. Estos no son tiempos de guerra. Estos son tiempos de paz, de negociación, de diálogo, de diplomacia por la complejidad de la que estamos pasando. En otras palabras, tomó distancia de la guerra. Sobre todo que él tiene la llave de la ayuda rusa, de la economía rusa. Y el presidente Xi Jinping también expresó sus preocupaciones. Si bien es cierto, no condenó la invasión, tampoco la avaló. Y lo que dijo que tenía serias dudas y llamó al mundo a la búsqueda de una dirección política con capacidad para manejar la complejidad y lo caótico. Esa es la palabra que utilizó. Entonces, en esa reunión, allá, en general, si usted lo compara entonces con la posición del presidente Biden, que ayer dio en CBS, en 60 minutos, que es bueno que la mire. Además que dio por finalizada la pandemia. Sí. Fue una de sus intervenciones más. Acuérdense que en Estados Unidos está en la fase de campaña, entra ahora en este mes crucial, con un Biden subiendo, hablando en un tono presidencial, firme, pegándole a Trump. Entonces, ¿por qué ellos? Pero buscando el diálogo. Se aparece allá en Armenia, la señora Nancy Pelosi, una de las grandes dirigentes de los Estados Unidos, en medio de todo este proceso político en general, en medio de batallas que ya llevan muertos ahí, ahora mismo. Se aparecen submarinos rusos cercanos a los Estados Unidos. Entonces nosotros en Panamá tenemos que apostar al diálogo. Y desde aquí hemos dicho siempre que nosotros tenemos que desarrollar una estrategia de buscar la justicia para la paz. ¿Y por qué es importante tener la justicia para la paz? Porque si no hay paz, no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Pero la justicia tiene que estar al servicio de la paz. Entonces es importante que tanto los que participaron en el primer diálogo como los que no han participado podamos entender que el gobierno ni el país se resolvió en el diálogo de Penonomé. Allí se resolvieron y abordaron temas de coyuntura importantes. Pero quizás el logro más importante desde el punto de vista político-institucional es que los oídos receptivos, tanto del gobierno como de la dirigencia política y la empresarial, estuvieron centrados en ese diálogo. Creó al principio, por las cierres, malestar. Superado la etapa de cierres, estamos en la etapa de diálogo con miras a un proceso electoral. Pero ningún país en una situación de este nivel de complejidad
puede cerrar el camino al diálogo, al entendimiento, a la diplomacia, como ha señalado con mucha certeza el primer ministro Modi de la India, de lo cual yo no me considero uno de sus fanáticos, pero tengo la capacidad de poder evaluar con objetividad que él le haya dicho eso al Vladimir Putin en las provincias del centro de Asia, en la República del Centro de Asia, es un paso importantísimo. Porque recuerden que estaban reunidos en una provincia, en un estado que perteneció a la Unión Soviética y que son estados asiáticos, estos 4 estados asiáticos, con tremendas dudas acerca de qué quiere hacer Putin con ellos, porque de hecho siempre Rusia en su historia ha utilizado a estos países como descarga de personas. Nunca mejor dicho. Y tienen temores de no quedar en manos ni de Rusia ni de China. Ni de Turquía. Ni de No Turquía. olvidemos un jugador importante en ese Y entonces Turquía juega a diferentes... Le explico esto y lo traigo a Panamá porque los diálogos de esta etapa tienen muchas dificultades. Una de las dificultades que tenemos nosotros en el diálogo en Panamá es esa tendencia al daltonismo político, a ver cualquier lucha social como comunista. Todo es rojo y azul. ¿Sí? Y del otro lado igual. Sí, no, sí. Entonces, o ver del otro lado ahora, del lado de las organizaciones sociales, a los empresarios como ladrones, o como piratas, o como, ¿cuál es la frase que más usan? Esas frases. Especuladores, evasores. Entonces, esos simplismos ideológicos no resuelven ningún problema. Pero nosotros en Panamá, que vía el diálogo internacional recuperamos el canal de Panamá, sabemos más que nadie la importancia del diálogo. Pero el diálogo no solamente debe estar dirigido a buscar el entendimiento entre los factores de producción, sino el diálogo también debe estar dirigido a buscar la estabilidad política del país. Porque las amenazas en las que se encuentra Panamá, por los nuevos actores que surgen, por ejemplo, es un error catalogar la izquierda del señor Boric igual que la izquierda del señor Arce en Bolivia. Es un error. O pensar que el presidente del Perú es un gobierno progresista de izquierda. El presidente del Perú, el señor Castillo, ideológicamente es un hombre reaccionario. Él personalmente es un hombre de derecha. La estructura política con la que él corrió, un partido marxista. Por eso se divorciaron a los 6 meses de estar en el poder. Pero este señor peruano es misógino. Entonces uno lo ve que él no habla de las mujeres, ni el papel de las mujeres, ni nada. Pero lo peor de él no es eso. Es su incapacidad de tener una concepción estratégica de Perú. Usted no puede comparar el movimiento de izquierda de Brasil con el de Petro. O el de Chávez. O lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que podría ocurrir en Chile. O lo que está ocurriendo en el desastre de Argentina con los Kirchner y los Fernández. Los Fernández y los Fernández Kirchner. Sí. ¿Por qué? Porque son elementos diferentes. O con la dictadura de Cuba, del llamado socialismo del siglo XX de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, porque son modelos fracasados, no van para ningún lado. Lo que nosotros debemos entender es que cada país de América Latina está buscando su propia aspirina. Y la aspirina no se va a encontrar. En el diálogo sincero, fíjate lo primero que ha hecho el presidente de El Salvador, cerrar las vías del diálogo, cerrar las vías del diálogo. Solo él tiene la razón. Los demás nadie tenemos la razón. ¿Qué ha hecho el señor de Nicaragua? Cerrar el diálogo, cerrar la posibilidad. Los que están en contra del señor
Ortega están presos. Presos. 15 años condenados. Condenados sin derecho a nada. Entonces, se abre la necesidad del diálogo, se abre la necesidad de la lucha por la justicia, para la paz, se abre el camino. Sin ese camino, nosotros vamos a un enfrentamiento inútil, Sí. sin sentido, en una complejidad en la que nuestros enemigos, de nuestros esfuerzos que hemos realizado, América Central y América del Sur no tienen los recursos que tenemos nosotros. Y no se crea que están esperando. ¿Usted cree que Colombia de verdad quiere que nosotros triunfemos? No, Si nosotros somos un obstáculo para ellos. ¿Usted cree que Costa Rica de verdad tiene mayor capacidad en el mundo de del comercio que nosotros? ¿O usted cree que Nicaragua puede construir Nicaragua o el señor de México? No. Entonces nosotros tenemos adversarios, competidores y enemigos. Y lo primero que tenemos que cerrar es, no que todos pensemos iguales, sino tenemos que aprender a respetarnos y a quitar los elementos de descalificación para permitir el tránsito de las ideas. Así es.